Christine Massel vino a Nueva York hace más de un año, pues más adelante recibí la invitación específica de hacer una versión del Hombre con el hacha. Ana Tiscornia diseñó las tarimas, yo encargué el piano, varias cosas. Cuando llegué estaba todo perfecto, así que lo armé. ¿Y ya sabías entonces que la invitación era para el pabellón del tiempo? Sí, le interesaba justamente el tema del hombre con el hacha, que va rompiendo todo, que es como una metáfora del tiempo, o sea, de las cosas que pasan y desaparecen, pero no desaparecen del todo porque están en la memoria o en objetos, pero que a mí lo que me interesa de ese tema es que todos los recuerdos, o sea, todas las cosas que en un momento fueran una detrás de la otra se vuelven simultáneas. Pensar que esto dentro de pocos días va a estar todo lleno de gente armando todo, ¿no? Van a estar enloquecidos. Sí. Ahora parece todo muy tranquilo. ¿Cómo lo ves? Ahora con las luces se va a ver bien. Mira qué maravilla. Ma guarda che bello. Hola Francesca, habla Liliana. Estamos acá ya en el lugar y queríamos saber cómo hacemos para que vengan los señores a poner el piano. Bueno, beso. ¿Qué más podemos destornillar? Esta. In diagonale. Ahí, en diagonal. Y ahora vertical. Sí. Porque no se ve lo que queremos que se vea. Perché non si vede. Yo traduzco. Sí. Sí. Ahora, ¿y por qué no se cae? No entiendo. Sí, así mejor, pero contra la pared. Così più vicino alla parete. Contra la pared y le meto una silla ahí abajo. Sí, sí, sí. Yo creo que va, toma. Para trabajar en toda esa esquina, ¿no? Todo está bien, ¿no? Fantastico. Ok. Grazie. La la la, la la la. Uno no se cansa de mirar eso, ¿no?
Empezaron a desplegar, Ya empezaron a poner los desplegar carteles. propaganda. Sí, tenemos los trenes, tenemos de todo ahí. Claro, porque podemos cambiar todo, ¿entendés? ¿Seguro? Porque el hombre que la nacha creo que va ahí. Más ahí un poco. Acá. Ahí. Intra le persone. Ahí se ve divino, divino. Vamos a subir. ¿No está increíble? El tipo ni se da cuenta que son platos. Hay un montón de imágenes que contradicen un poco al hombre con el hacha en el sentido que es lo contrario, ¿no? La cosa más esperanzadora total, ¿no? Del tipo que riega una flor virtual en un plato roto. Después hay cosas que siguen mucho el mecanismo del juego, en el sentido cuando uno era chico que todo es metáfora, ¿no? Entonces, por ejemplo, el soldado al que le tiran 2 tiros y que después se ve como esa pintura roja que se supone que es sangre, ¿no? Pero que son situaciones que uno jugó cuando era chico. Pero es totalmente distinto hacerlo ahora. Hacerlo ahora, dijiste. Claro, ahora que uno es grande, vamos a decir. Ahí, ¿cómo voy? La gente que ha visto muchas obras tuyas y que ve el tránsito de unos personajes por distintos lados, ya como que se mete adentro de ese mundo y los reconoce casi como a sus amigos. Claro, ¿no? claro, se empieza a reconocer, ahí está, ¿no? Y el pollo, que fue protagonista de un montón de videos y Ese fotos. es el primer pollo. Y ese es el primero, ese es el que estaba Estaba en Fox in the Mirror. el que le cortamos el pelo. Sí.
Ahí quedó sin pelo, es ese. A ver, ¿quién puede dialogar con la ovejilea? Todos creen que es fácil que dialoguen. No, no es fácil. ¿Quién dialoga con eso? Ajá. Mira, este está extraordinario. Ahí está. Porque el que ve el diálogo lo ve al final. O sea, ve, por ejemplo, la ovejita y el señor de traje, ¿no? Y empieza a pensar desde ahí para adelante. Pero de hecho, ¿cómo está hecho eso? Yo pongo, como se llama, el jarrito con la ovejita. Y después tengo un montón de personajes y los pongo enfrente y no funcionan hasta que uno funciona. O sea, quiere decir que estaban predestinados. Sí. Don Chichón, mira. Chichón. Que son parte de mi propia narrativa. Multiplicada, exponenciada. Porque tenía los libros, todo lo que no es. I have a lot of compliments on your piece. Really? Mira, mira, mira. So happy. Congratulations. Thank you, thank you.
hope that you are going to enjoy this first Tavola Aperta, which aims is to be a nice convivial talking about the artists, the practice, and the works here in Biennale that you can see in the Pavilion of Time and Infinity. I hope you are enjoying your lunch and you are enjoying the artist's presence. I am very interested in the meaning, in the possibility of meaning, because I think that the moment you separate the word that describes a thing to the thing, you start seeing it again. And actually art is a kind of displacement of meaning. So to be able to start again to define things or your relationship with things. I'm trying to do the same in the Men with the Axe, that things that belong to different categories, times, political ideas are simultaneous and are either have no meaning or have a lot of meaning. But the thing is not the one that has a meaning. It's the viewer who invents that narrative. No? So for instance, you see Mickey Mouse. So well, a child could say, oh, it's a toy. And somebody could say, no, it's a symbol of capitalism. You know, you can write a whole book. And it's everything at the same